¿Cómo estás, hermano querido? Una vez más nos encontramos contigo a través de este medio que es tu canal, La Biblia Habla. Agradecidos estamos a Dios por el privilegio que nos da de podernos reencontrar con todos ustedes allí donde vean estos videos. Esperemos que el Señor les bendiga, les guarde en todo lugar donde nos vean. Estamos muy contentos de poder hacer esto que es para la obra del Señor. Y antes que nada, antes de pedir que te suscribas y que nos mandes like, que pongas el pulgar para arriba, vamos a buscar a Dios en oración para ya meternos de lleno en el tema del estudio de la palabra de Dios. Este es tu canal, La Biblia Habla. Si me acompañas, inclinando tu rostro, doblando tus rodillas en el suelo, vamos a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos por el privilegio que tú nos das de podernos reencontrar con cada uno de nuestros hermanos. Gracias porque nos das, Señor Dios, este instrumento que es el Internet para llevar tu mensaje de tu palabra, la luz de tu verdad a todo aquel que quiera verla y oírla. Gracias, Padre, por la salud, por la vida, por todo lo que tú nos das cada día. Te pedimos que sostengas, Señor, a aquellos que están en dificultades a través de esta pandemia, que están sufriendo, Señor, que está sufriendo este mundo. Te pedimos que cada uno de tus hijos esté resguardado bajo tus alas. Gracias por tu misericordia y quédate con nosotros, Señor. Te pedimos el perdón de nuestros pecados también y dirige los estudios en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a hacer un leve repaso de lo que hemos visto en la lección pasada. Estuvimos hablando acerca del sello de Dios. Vimos que algunos puntos no nos habían enseñado bien durante años, diciendo que el sábado era el sello de Dios. Y realmente hemos visto que el sábado no es el sello de Dios solo, es toda la ley. Isaías capítulo 8, verso 16, dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Es un texto que te recomendé recordarlo y grabarlo en tu memoria porque es importantísimo para poder desarrollar este tema. Sin él podemos llegar a entender que realmente el sábado solo era el sello de Dios, pero ese texto es clave para darnos luz con respecto a esto, que toda la ley, su carácter, el carácter de Dios es lo que se debe impregnar en el corazón del hombre. Por eso Dios sella en la frente el razonamiento de la obediencia a Dios, a los fieles y a los justos. Muy bien, hemos visto que Dios tiene su sello, pero el enemigo también tiene el suyo. Y vamos a desarrollar hoy, a través de la palabra de Dios, cuál es la marca o el sello del enemigo de Dios. La marca de la bestia. Ese es el tema que nos toca hoy, esta tarde. Vamos a entrar de lleno ya entonces en el estudio de la palabra. Y la primera pregunta que se nos dice aquí: ¿de qué es señal el sábado? Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Allí están los 10 mandamientos, el centro neurálgico de la ley, que es el mandamiento acerca del sábado. Y dice la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿De qué es señal entonces el sábado? Bueno, es señal de que Dios es el creador y que no venimos de una explosión
que apareció en el universo por arte de magia y no se sabe por qué causa explotaron átomos y bueno, esos átomos giraron y giraron y giraron y se formaron planetas y siguieron girando milagrosamente y sin saber por qué, ni sin ton ni son, se formaron mundos, galaxias y así a través de un parásito o un microbio o un microorganismo pues terminamos siendo nosotros, ¿no es cierto? Esa falacia irracional que se enseña en las escuelas, desgraciadamente, nos hace olvidar del Dios creador. Y el sábado es señal de que Dios es el Dios creador y es el centro neurálgico de su santa ley. Allí está el sello de Dios. Allí nos dice quién es el rey del universo, es Dios, el título y el nombre. Las tres características que contenían los sellos. Allí, en este día de reposo, Dios establece su autoridad, su dominio, que es todo el universo, y creador de todo el universo, y su cargo, que es el creador. Muy bien. Entonces, puesto que el sábado es la señal o la marca de autoridad de Dios, es de suponer que el enemigo determine una porción de tiempo como señal de su derecho de gobierno entre los hombres. Así como Dios tiene un día específico señalado por él y como señal entre él y su pueblo, el enemigo de Dios o la bestia que nos hablaba Apocalipsis 13, la bestia también tiene un día cuya marca es de su autoridad, su poder, su dominio, y se atrevió a cambiar los mandamientos de Dios y de ponerse en el lugar de Dios. Muy bien, continuemos. ¿Qué poder terrenal ha demandado adoración también? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Vayamos entonces al Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Allí nos dice la palabra de Dios. Quiero que cotejes estos textos, que los estudies, que los analices tú personalmente para llegar a una conclusión por ti mismo, no por mis palabras, por ti mismo. Dice la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, verso 4, capítulo 2, versos 3 y 4. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose parecer a Dios. Terrible, ¿verdad? Terrible. Este personaje que está prefigurado en Apocalipsis capítulo 13 por una bestia espantosa y terrible, se quiere poner en la autoridad de Dios, pone un día de adoración como lo hizo Dios, que no es el día de Dios, y se otorga la prerrogativa de ser como Dios. Terrible. Esa es la apostasía que describía el apóstol Pablo. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía, dice Pablo. Entonces, segundo texto que nos toca ahora, y ahí vamos a analizar a esta bestia, Apocalipsis capítulo 13, versos 4 y 8. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versos 4 y 8. Apocalipsis 13, versos 4 y 8. Dice lo siguiente: y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia?
¿quién podrá lidiar contra ella? Y el verso 8 dice lo siguiente: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Terrible, ¿verdad? Todos los moradores de la tierra adoraron a esta bestia que se hace pasar por Dios, que creó un día de adoración, como lo hizo Dios, y que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Terrible, terrible. Qué coraje hacerse pasar por Dios siendo un ser creado. Pero bueno, sigamos, continuemos con el estudio. Dice, pretende tener autoridad para cambiar o abrogar la ley de Dios. Este personaje pretende tener autoridad para cambiar la ley de Dios. Hace aproximadamente unos 50 o 60 años, en los libros de la Iglesia Católica, Pronta Biblioteca, allí se decía que el Papa se otorgaba la autoridad de cambiar la ley de Dios y de ponerse en el lugar de Dios aquí entre los hombres. Era el representante de Dios, por lo tanto, tenía autoridad de Dios para cambiar la misma ley de Dios. Hoy día han cambiado eso. Ya no esgrimen ese libro católico, ya no lo esgrimen. Ahora dicen que Cristo cambió los mandamientos y que Él puso mandamientos nuevos. Terrible. Como si Cristo no hubiera dado los mandamientos a Moisés en el Sinaí. Y ahora dicen que Cristo los cambió. Pero yo no encontré en ninguna parte de los evangelios donde diga los mandamientos que ellos esgrimen hoy día en el catecismo, y se lo enseñan a los chicos en el catecismo, totalmente distorsionados de lo que la Biblia enseña en Éxodo capítulo 20, del 3 en adelante. Entonces, este personaje que es representado por una bestia, y recordemos que cuando estudiamos profecías y vimos que las bestias simbolizaban imperios, es un imperio. Pero esta bestia no solamente es un imperio, poder político, sino que trae una mujer sentada sobre ella. Apocalipsis 17. Y la mujer se llama la gran ramera, y con la cual han fornicado los reyes de la tierra, dice Apocalipsis 17. Por lo tanto es un poder político religioso, y justamente encaja con esto, porque estamos viendo que se toma la autoridad de Dios, se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, y lo adoran todos los moradores de la tierra. Pues dime tú, ¿qué poder mundial, político, religioso, hoy día tiene reconocimiento en todo el mundo, si no es el papado? El papado encaja exactamente en esta profecía. Poder político, religioso. Tiene el Vaticano embajadores de todo el mundo en una ciudad pequeña que es un estado libre fuera, o mejor dicho, dentro del mismo Italia. No tiene nada que ver con Italia, es un estado del Vaticano dentro de la ciudad de Roma que no tiene nada que ver con Roma, pero está dentro de Roma. Es un estado soberano. Su presidente o su líder es el Papa. Poder político religioso, y tiene mucho poder, mucho poder. Todos los presidentes del mundo tienen embajadores en el Vaticano, y ni hablar de los países católicos, ¿no? Por supuesto, ellos no pueden faltar, pero hay países protestantes que también los tienen, como Estados Unidos, y la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata.
Bien, continuemos entonces. ¿Qué presenta como señal de autoridad este personaje o esta bestia de Apocalipsis capítulo 13? Pues te estaremos mandando aquí en el video, te estaremos mandando la comparación de los mandamientos dados por Dios y los mandamientos enseñados en el catecismo. Esa es la señal de autoridad de Él. El cambio, terrible cambio de la ley de Dios, donde se borraron 2 mandamientos de un cantazo, sobre todo el del sábado, y el segundo, donde dice no te harás imágenes ni ninguna semejanza, los ha eliminado de un cantazo para esgrimir sus mandamientos, o sea, santificar las fiestas. Y sobre todo, el 4.º mandamiento fue totalmente pisoteado. Allí Dios mandaba un día como señal entre él y su pueblo. Y este personaje se otorga el derecho de cambiar ese mandamiento e imponer un nuevo día de adoración, que es el primer día de la semana, día de adoración al dios Sol, por los romanos, por los paganos. Todos los pueblos paganos, especialmente los romanos, adoraban en el primer día de semana al dios Sol. De hecho, en el inglés, más clarito imposible, el inglés, el primer día que aquí en Latinoamérica es domingo, pues en el inglés es Sunday, día del sol. ¿Quieres algo más claro? Imposible. Allí está bien claro y detallado. Es la controversia entre Dios y el que quiere ocupar el lugar de Dios, que impone también su día. ¿Y no te parece raro que toda la mayoría, o mejor dicho, la gran mayoría de los supuestos cristianos, seguidores de la palabra de Dios, protestantes, también adoran en ese día? ¿No te parece raro? ¿No te deja pensando eso? Pues analízalo. Piénsalo tú en tu cabeza y analízalo seriamente, razona y piensa. ¿Por qué todo el mundo pseudo cristiano que dice oponerse a Roma guarda el día establecido por Roma? Es para analizar, es para meditar, es para pensar y para pedirle a Dios luz, para darnos cuenta a quién adoramos y qué día adoramos. Muy bien, continuemos entonces. ¿Qué demandará qué se demandará a todos antes del fin? Apocalipsis 13, ahí nomás donde estábamos, Apocalipsis 13, versos 16 y 17, que nos dice el apóstol Juan. Y dice algo así: y hacía que todos los grandes y pequeños, los ricos y pobres, libres, siervos, se pusieran una marca en su mano derecha o en su frente. Este personaje hará marcar, y no será una marca literal, no algo que tú puedas ver, pero sí, fíjate tú, hará marcar en la frente y en las manos a sus seguidores. La frente por el pensamiento, por razonamiento. Porque ¿cómo? No puede ser que todo el mundo esté equivocado y un grupo chiquito de personas en el mundo dicen que no. Entonces razonan equivocadamente, sin base bíblica, que la mayoría tiene la razón. Y en la mano, porque tiene mucho que ver con las reformas laborales, con el trabajo. ¿No me crees? Bien, tienes tu derecho, pero analiza esto. Cuando cae la Unión Soviética,
analiza esto, cuando cae la Unión Soviética, el Papa Juan Pablo II fue punta de lanza con los sindicatos del carbón, Lech Walesa, para la caída de la Unión Soviética. Ajá, ahí te dejé pensando. Pues eso es lo que yo quiero, que tú analices y que pienses. El Papa Juan Pablo II fue punta de lanza para la caída del comunismo como poder mundial. Y quedaron solamente dos poderes mundiales, Estados Unidos y el Vaticano. Hasta Ronald Reagan no habían tenido jamás Estados Unidos convenios con el Vaticano. Pero con Ronald Reagan, Estados Unidos empezó a tener concordato con el Vaticano. Una nación que había huido de Europa en sus comienzos por las persecuciones papales a los fieles protestantes, hoy día, en tiempo de Ronald Reagan, y ni hablar de este pobre personaje que es Donald Trump, y de los antecesores, que también doblaron sus rodillas ante este nuevo Papa. Este Papa tiene mucho más poder y más sagacidad que Juan Pablo II. Juan Pablo II dejó todo armadito para la imposición del domingo como día de reposo a nivel mundial. Este muy probablemente lo lleve a cabo. Pero fíjate, ese es la marca que se impondrá en la mano y en la frente de la mayoría de los que no adoren a Dios en su santo día de reposo. Entonces, habíamos quedado con el verso 16, vayamos al 17 y fíjate lo que dice el verso 17, presta mucha atención a lo que dice el verso 17. Y vamos a leer el 18 también, pero vamos a leer el 17 primero. Dice, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviere la señal o el nombre. ¿Qué es la señal? El nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Y cuál es el número de su nombre? Bueno, aquí hay sabiduría, verso 18. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque es número de hombre. Y el número de ella es 666. Esa es la marca de la bestia. Y me dices, pero hermano Alejandro, acá está hablando de un número, no de un día. ¿Por qué tú dices que es un día si acá la Biblia está diciendo que es un nombre y un número? Bueno, tú sabes que en la mitra que el Papa lleva sobre su cabeza tiene escrito en latín el título que se le otorga como cabeza de la Iglesia Católica y se hace llamar Vicarius Filii Dei. Esto es muy conocido, se ha predicado por muchos años esto. Y si reemplazamos las letras, y yo te lo voy a dejar estipulado en el video, si reemplazamos las letras de su mitra, que tienen valor numérico en la nomenclatura romana, veremos que Vicarius Filii Dei da 666 y es número de hombre, y casualidad lo lleva ese personaje que se hace pasar por Dios, se hace ser el reemplazante del Espíritu de Dios, que fue el que Dios dejó como vicario en este mundo. Por lo tanto se hace pasar por Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, y se otorga el poder y autoridad como para cambiar la santa ley de Dios. Pero eso ya no lo dicen. Ahora son más astutos. Ahora mandan a este pobrecito padre Toro
defensor a ultranza del gran error y tergiversador total de las Escrituras, diciendo que Cristo es el que cambió los mandamientos y no el Papa. Pero en el libro Pronta Biblioteca de hace casi 60, 70 años o más, allí decía bien claro, y eso es literatura católica, que el Papa era cabeza de la Iglesia, era el vicario de Cristo y el que tenía autoridad sobre el cielo, la tierra y hasta aún en las profundidades. Y que él tenía la autoridad de cambiar la santa ley de Dios, porque era el representante de Dios en la tierra. Eso decía el libro Pronta Biblioteca. Pero hoy día ya no lo dicen de esa manera. Hoy han sido más astutos. Han cambiado sagazmente esa estrategia que tenían antes. Claro, el Papa era infalible y todavía lo que él dice según la Iglesia Católica es infalible. Pero para darle más poder a ese cambio, dijeron que Cristo fue el que cambió eso. Porque dijo cuando él muere, dijo, es consumado es. Ya las cosas viejas pasaron y las cosas son todas hechas nuevas. Así que ya hay mandamientos nuevos. Pero resulta que él nunca mencionó los mandamientos nuevos. No sé de dónde sacaron ellos esos mandamientos nuevos. Pero él nunca los mencionó. Es más, cuando se le presenta al joven rico, les presenta al joven rico los viejos mandamientos que él mismo se lo había escrito Moisés. Pero el que no sabe, el que no estudia la Escritura, es fácil de engañar. Por eso, el número de su nombre es la autoridad que él ha establecido y tiene su propio día de reposo, así como Dios tiene su propio día. Él es copia de todo lo que Dios ha hecho. Satanás se ha encargado siempre de copiar todo lo que Dios ha hecho para hacer la contra de Dios. Si Dios manda, cuando Moisés se presentó ante el faraón, Moisés tiró su vara y los sacerdotes egipcios hicieron lo mismo. Tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes como la de Moisés. Pero la vara de Moisés, o la serpiente, que había salido de esa vara, mejor dicho, que la vara se había convertido en la serpiente, la que echó Moisés se comió a las otras serpientes. Pero eso es lo que ha hecho Satanás a lo largo de toda la historia de este mundo. Imitar, para confundir la mente de los pobres inocentes que no estudian la Biblia. Por eso es estos estudios, para que tú y yo no seamos engañados por este poder que nos hará imponer una marca en nuestra frente como razonamiento y en nuestras manos por temas laborales, porque será obligatorio el descanso dominical y el trabajo sabático. Y allí sí, veremos quién realmente es quién realmente. Allí veremos quién es quién realmente. Cuando se nos prohíba descansar el sábado para trabajarlo y no trabajar el domingo. Llegará un punto de presión tal sobre el mundo que los que guardan el sábado, muchos se verán obligados a capitular. Porque no vas a poder ni comprar ni vender. No hace falta que te pongan ninguna marca. Todo el mundo va a saber. Porque hoy día hay información de todos. Hoy día tiene todo el mundo información tuya y mía. A través de nuestros celulares, a través del ANSES, a través de las empresas gubernamentales. De todo. Tienen información de todo. De cuánto ganas, de lo que ganas, de todo. Hasta si estás vivo o si no estás. También tienen información de eso. Así que fíjate hasta qué punto hay control de las personas de este mundo. Muy bien. Entonces,
¿qué se demandará a todos antes del fin? Que se les ponga una marca en su frente y en su mano. Dios sellará solamente la frente, o sea, la conciencia en donde trabaja el Espíritu Santo, que es la conciencia que representa nuestro corazón, nuestra alma, ¿verdad? Allí es donde Dios sella a sus hijos. Y este imitador de Dios hará también lo mismo, en la frente, pero también en la mano. O sea, te obligará de alguna manera a que se le adore. Y todos, dice aquí, y que ninguno pudiera comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La señal, el número y qué más, o el nombre de la bestia. Las tres características. Ese sello, ese 666, tiene esas tres características. Y oh casualidad, el domingo contiene esas tres características. Porque lo cambió él, es su marca de autoridad y es el número. Es el número con el cual él se otorga el poder de dominar las mentes del mundo. Terrible. Terrible. Este es un tema picante, muy picante para muchos. Para los incrédulos es una locura, es una interpretación de alguien que, qué sé yo, de un grupo de religiosos, protestantes. Lutero ya lo decía, quién era la imagen de quién era la bestia. Lutero mismo, cuando se dio cuenta de las cosas, señaló al Papa como el anticristo. Y nosotros no podemos ser menos. No podemos caer en el facilismo de decir, pero mirá, este hombre tan humilde, tan simple, tan sencillo, pero es jesuita. Este es jesuita. Ustedes saben lo que han hecho los jesuitas a lo largo de la historia. Pues bueno, la Inquisición fue manejada por los jesuitas. ¿Y qué es lo que hacía la Inquisición? Si tú tenías una Biblia en tu casa, si tú leías una Biblia, pues eras masacrado, muerto, y tu mujer violada delante de tuyo, y tus hijos masacrados, y no tenías derecho a decir nada, porque eras un hereje. Solo por leer la Biblia. Y tú me dices, pero esas son cosas del pasado. Pero este jesuita, querido amigo y hermano, los jesuitas nunca han cambiado. Hoy se disfrazan de ángel de luz, de buenitos y mansos. Pero su juramento cuando ingresan a la orden jesuítica, tienes que verlo. Y si puedes, búscalo en internet y fíjate lo que juramentan ellos para entrar a la orden jesuita. Y dime si no es para aterrarse. Porque en su juramento dicen que se debe respetar la autoridad de la Iglesia a costa aún de nosotros mismos. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto llegan? Hacer desaparecer personas. Claro, hoy no es como la Inquisición, que estaba todo a la vista. Hoy lo hacen más sutilmente. Un choque, una gota de veneno, no se sabe. Una electrocución, un paro cardíaco inducido. Pero si quieren pueden matar, porque su juramento lo autoriza, pero nunca van a dar la cara, como lo hacían en la Inquisición, porque hoy son más sagaces, y hoy hay mucho más información de la que había en los tiempos de la Inquisición, donde a los que tenían una Biblia y la querían leer, los llamaban herejes. Muy bien, vamos a continuar ya casi terminando nuestro estudio de hoy. Dice, ¿qué será de los que adoran a la bestia y reciben su marca? Apocalipsis 14, 9 al 11. Vayamos a ver Apocalipsis 14, 9 al 11. Damos vuelta a la página y allí encontramos
lo que Dios nos dice. Y el tercer ángel siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal de su frente y en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el 11 dice lo siguiente: y el humo de su tormento, el tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Cuando todo esto esté por terminar, cuando el pueblo de Dios se encuentre perseguido por obedecer el mandato de Dios, todos aquellos que reciban la marca de la bestia, pues recibirán las plagas que son la ira de Dios. Esas úlceras pestilentes, ese tormento terrible. Y no solamente con eso, sino que cuando el Señor venga, morirán por el resplandor de su venida. Y después, en la otra resurrección, después de los 1000 años, pues recibirán su retribución eterna, y ese fuego que los consumirá arderá eternamente hasta que se acabe. Terrible, terrible final para aquellos que creen hoy ser cristianos y guardan un día que no es el día establecido por Dios. Está preparando todo para la imposición, y no sé si esta pandemia tiene mucho que ver con eso, como para que este personaje ya tome la autoridad mundial y haga imponer a través del ejército de los Estados Unidos, como policía del mundo, la cual dará aliento a esta bestia, y se les impondrá a la gente del mundo una marca no literal. No va a ser literal, no vas a andar con el 666 acá arriba, ni en tu mano, ni será un microchip. Tampoco será un microchip, no será una marca visible, pero sí lo verán, porque te harán violar el mandamiento de Dios, que es el cuarto mandamiento sobre todo. Acuérdate del sábado para santificarlo. El sábado será el toque neurálgico de persecución para aquellos fieles que quieran obedecer a Dios. Muy bien. Dice: habrá quienes obtengan la victoria sobre este poder. Apocalipsis 15, 2 al 4. Y sí, los 144.000 obtendrán la victoria, pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Apocalipsis 15, versos 2 al 4. Lo hemos leído en estudios anteriores, pero vamos a leerlo de vuelta en este contexto. Y vi así como en un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, de su imagen, de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Los vencedores cantarán un cántico nuevo. ¿Pero sobre qué habrán vencido? Pues esos pocos 144.000. Porque habrá una masacre terrible, hermanos. Una mortandad terrible antes del decreto de muerte. Antes del decreto de muerte habrá una mortandad terrible de personas, sobre todo aquellos que no hayan podido salir de las ciudades y se vean cercados fácilmente, pues al llenarse las cárceles de fieles, serán masacrados para poder seguir metiendo más. Entonces habrá una mortandad terrible, y solamente 144.000 vivos, redimidos de entre la tierra, son los que queden para recibir al Señor. Cuando Él venga,
habrá vivos solamente 144.000. Y los muertos resucitarán primero, y ahí está la gran multitud que tantos hablan, que ven cuando Cristo viene. Una gran multitud son los que salen del polvo de la tierra, del mar, y reciben al Señor con cuerpos glorificados. Maravilloso será eso, ¿verdad? Ojalá tú y yo podamos estar allí, pero para estar allí primero tenemos que vencer esto, el engaño fatal de la bestia, que impondrá su nombre, su autoridad y su marca a la gente de este mundo. Y lo más lindo, que la gente de este mundo ni se dará cuenta de que estarán adorando al poder imitador y no a Dios. Terrible. Entonces, terminemos con el estudio de hoy. ¿Cuál será el fin entonces de esta bestia? Apocalipsis 19, versículo 20. Apocalipsis 19, verso 20. Allí nos dice cuál será el fin de esta bestia. Y esto es un mensaje alentador. Pero cuidado, porque esta bestia tiene mucho poder, y tendrá mucho poder y autoridad, y grande autoridad, dice la Biblia. Y oh casualidad, está todo preparado para que eso tenga su grande autoridad. Versículo 20 del capítulo 19. Y dice así la palabra de Dios. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, Estados Unidos, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado a su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego ardiendo en azufre. Allí morirán tanto los dirigentes de Estados Unidos que apoyen al papado para imponer la marca a la gente, y el papado completo, no solamente el papa, sino todo el sistema papal, los cardenales y todos esos también morirán allí, porque no es solamente el papa. No es solamente el papa, es la cabeza visible, pero él también, abajo de él hay muchos que funcionan para que el sistema tenga justamente, valga la redundancia, funcionamiento. Entonces, hermano, Dios nos libre y nos guarde de no ser engañados. Cuando estudiamos Mateo 24, Jesús dijo 3 veces, mira que nadie los engañe, mira que nadie os engañe, y mira que nadie os engañe. Justamente por esto hacemos estos estudios, para que tú y yo no seamos engañados. Después, si recibimos la marca de la bestia, fue porque nosotros hemos negado la autoridad de Dios. Y tendremos que recibir las postreras plagas en todo caso. Esto no es para asustar a nadie, pero es para hacernos pensar y razonar sobre la palabra de Dios. Tú puedes decir, será una interpretación tuya. Puedes decirlo, pero analízalo. Estudia los textos que hemos leído hoy y analiza el número de ese nombre, que es número de hombre, que toma el lugar de Dios, que se hace pasar por Dios, y que ha elegido un día totalmente opuesto al día que Dios había elegido. Dios eligió el último día de la semana, Él elige el primero. No digo más. Vamos a terminar este estudio aquí. Esperemos que el Señor te haya bendecido con este estudio. Te repito, si tienes comentarios, si no estás de acuerdo, si crees que esto no es así, es un invento o una falacia o una locura, porque para muchos es una locura,
pues comenten el video. Me interesa los comentarios de la gente. Han habido muy poquitos comentarios. Algunos por WhatsApp o algunos por Facebook también han comentado y eso está muy bien. Realmente quisiera que estemos apercibidos en los tiempos que vivimos. ¿No será que esta pandemia que está atravesando el mundo preparará el terreno para este personaje haga imponer su marca en la gente de este mundo? ¿Estamos preparados para eso? Que el Señor nos libre y guarde de ser engañados. Vamos a terminar con una oración, sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal, que compartas nuestros videos, que comentes si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si te parece correcto, si no te parece correcto, si tú ves que ha habido errores, pues no tengas ningún problema en presentarme textos, porque esto es la Biblia habla y la que tiene que hablar es la Biblia y no yo. Entonces, presenta textos que digan, no, Alejandro, tú estás equivocado por esto, por esto, por esto. Este texto dice esta cosa, este texto dice otra cosa. Y lo analizaremos en el contexto profético y veremos a qué conclusión llegamos. Vamos a orar. Vamos a doblar nuestras rodillas, poner nuestra mente en contacto con Dios y terminar este estudio del día de hoy. Este es tu canal, La Biblia Habla. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de tener estos estudios de tu palabra. Te pedimos, Señor, que ayudes a cada uno de los que los ven, que puedan ellos también tener la seguridad y la certeza de que tú estás todavía al mando de todo esto. Pero también hay un gran opositor que toma tu autoridad y que quiere pasar sobre ti. Es un imitador. Como tú has establecido un día de reposo, él también lo ha hecho. Por lo tanto, se pone tu autoridad a su nombre. Y tú eres Dios sobre todas las cosas. Y tú nos has dejado sobre todo tus mandamientos como señal entre tú y tus hijos. Y son los que tú sellarás en el corazón de tus hijos. Pero este sellará en la frente de sus seguidores su nombre, su autoridad. Te pedimos, Señor, que acompañes a cada hermano que ve estos videos, que no permita que sean engañados por esa autoridad mundana, pagana y totalmente apóstata. Gracias por todo lo que nos das, Señor, por el estudio de tu palabra, y bendice a cada uno de los que ven estos videos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu tiempo. Y no te olvides, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Este es tu canal, La Biblia Habla. Muchas bendiciones para todos y hasta nuestro próximo encuentro.